Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Bien. Ok, vamos a comenzar, queridos hermanos, entonces, con una pregunta. La pregunta es una pregunta de reflexión, que ¿cómo llegamos a tener un culto como el que tenemos? ¿Se han preguntado eso? ¿Quién nos enseñó a llevar el culto como lo llevamos? ¿Quién nos dijo que tenía que tener una bienvenida, alabanzas, predicación, oración? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué predicamos? Esa estructura que tenemos, ¿quién nos enseñó? ¿De dónde llegó? Y la pregunta es, ¿nos falta algo en el culto? ¿Nos sobra algo del culto? ¿De esta liturgia? ¿Es realmente la forma en que Dios quiere que llevemos el culto, que adoremos en este culto? Porque ¿cómo llegamos a tener este culto actual? Desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, obviamente la forma de cuando las creyentes se reúnen ha evolucionado constantemente. No es lo mismo que hace 2000 años. Sin embargo, la esencia podríamos decir que es la misma, pero con distintos elementos. Ahora, en el Antiguo Testamento había una forma de llevar el culto con los sacrificios, y había un orden también. Y esos órdenes tenían un principio, tenían elementos. Pero los creyentes comenzaron después del culto, los sacrificios, cuando ya Cristo vino como el sacrificio mayor y último y nada más necesario, quedaron de lado. Pero seguíamos juntándonos, y por ende seguían elementos que continuaron. Y hay variaciones entre cultos, ¿no? Entre congregaciones, entre iglesias, hay distintos elementos que conforman el culto. Entonces la pregunta es, y que creo que tenemos que responder hoy en esta predicación, es: ¿qué hay que hacer en el culto, hermanos? Y eso es lo que se trata un poquitito, lo que vamos a estar estudiando hoy, de 1 Corintios 14, del 26 al 33, el texto que nos toca. Le voy a dar lectura para que me guíen, para que me sigan, perdón. Dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o más, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 33. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Tengamos un momento de oración? Señor, muchas gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos instruye, nos da principios, porque tu palabra es verdad y podemos aprender de ella, Señor. Ayúdanos a ponerlos en práctica, entender tus principios, y que como iglesia siempre estemos velando por hacer lo que tu plan es para nosotros, Señor. Que no nosotros tengamos elementos que quizás puedan ser propios para alabanza propia, sino que todo lo que hagamos en los cultos y en nuestras vidas sea para glorificarte y honrarte a ti, Señor. Te pido que esta predicación pueda ser edificante para nuestras vidas, que tú hables a cada uno de nosotros y que también lo podamos llevar en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al primer punto. Entonces, ¿qué hacemos en el culto? Estamos hablando sobre problemas en Corintios, sobre la iglesia. Y de la iglesia hablamos sobre las lenguas. De las lenguas habían problemillas. Y llegamos a este versículo 26. Dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Y dice: cuando se reúnan, y ese es el primer punto que quiero no pasar por alto, que dice: cuando se reúnan. O sea, debemos reunirnos. Un principio bíblico esencial es que el creyente
se reúne con otros creyentes. No podemos avanzar en el texto ni en esta predicación sin darnos cuenta que ni siquiera es una opción para el lector o para la iglesia de Corintios y mucho menos para nosotros. No es una opción el reunirse. Es asumido que los creyentes se reúnen con otros creyentes. Es un principio bíblico. No hay duda que, más allá de esto, por supuesto, que es de los que vienen a la iglesia o no vienen a la iglesia. Pero hermano, porque muchas veces estamos convencidos de que venir a la iglesia es cumplir con eso de congregarse. Sí, porque sabemos que hay un versículo que dice muy comúnmente, no dejando de, como algunos tienen por... Sí, nosotros como venimos a la iglesia, no somos de ese grupo. Pero no es tan así. No es tan así. Quizás venimos los domingos como para tratar de pagar eso, ¿no? Para pagar que como venimos constantemente, no hay una costumbre de no venir, sino tenemos una costumbre de venir. Pero, ¿qué tan seguido? La pregunta es, ¿tenemos que juntarnos? ¿Qué tan seguido se juntaban los primeros creyentes? Al contexto que le estaba escribiendo. Porque nosotros nos juntamos cada domingo. Bien, en nuestra rutina. Y si como el mes los contabilizamos de 12, los meses tienen 4 semanas. Si venimos 3 domingos de los 4, ya estamos a puntos a favor. Si venimos 2 de 4, estamos ahí. Si venimos 1 de 4, ya es contabilizado eso, ¿no? Como por domingo. Pero mira, fíjate lo que dice Hechos 2, 46. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos debíamos juntar o qué tanto se juntaban? Y dice que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí nos habla que ser parte o asistir a una iglesia no es solo una tradición religiosa, sino una necesidad fundamental para el crecimiento espiritual de todo creyente. Dios nos diseñó, queridos hermanos, para vivir en comunidad. Somos apoyándonos unos con otros y edificándonos mutuamente. Primera de Corintios 12, 27, un poquitito más antes, nos enseñaba que la iglesia, lo estudiamos mucho, es un cuerpo. Y este cuerpo es donde cada creyente cumple un propósito, no solamente importante dentro de este cuerpo, sino fundamental dentro de este cuerpo. Ese es el nivel de la analogía. O sea, decía que si alguien es un pie y dice, esto no soy tan importante como un brazo, no estamos hablando de importancia, estamos hablando de que cada parte es fundamental. Y al reunirnos fortalecemos nuestra relación con Dios y con los demás, compartimos enseñanza, oramos juntos y nos animamos en tiempos difíciles. Mira, hablando nuevamente de estoy argumentando sobre el reunirnos. En Hebreos 10, 24 dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y ahí viene el versículo famoso, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Y esa palabra de estimularnos me gusta porque es una búsqueda. No es que solamente es como que naturalmente se nos va a dar, no, tenemos que buscar la forma. Por eso asistir y formar parte activa de una iglesia no es solamente un acto de obediencia, sino una fuente de bendición y de crecimiento para cada uno de los creyentes. Muchos, incluso he escuchado por ahí comentarios de personas que dicen que ellos pueden leer en sus casas la Biblia, pues, es que oran en sus casas, ven predicaciones, probablemente muchos ven predicadores mucho mejores de los que están acá, se los aseguro que sí, no somos los mejores, pero la persona que está ahí predicando, ese pastor, no es tu pastor. Ese hermano que está en esa iglesia es tu hermano, pero no es tu iglesia. La iglesia está dentro de una geografía. Esa es una realidad bíblica. Estuvimos hablando sobre la iglesia universal y la iglesia local, que son dos cosas muy distintas. Y puede que ser que usted dice, sé que ninguno de acá porque vino a la iglesia. Guiño, guiño. Pero muchas veces quedarse en la casa, orar y leer, puede ser la parte importante y no dejar, y no venir a la iglesia
Es secundario y puedes pensar que no tienes influencias espirituales sobre eso. Pero es una mentira. Porque esto de venir, esto de reunirnos, esto de ser iglesia, no es una idea mía, no es una idea de Curtis. ¿O sí? Nada. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios que los creyentes se reúnan. Y puedes decir, si tú has venido dañado de muchas iglesias o de muchas religiones o de muchas cosas, es que las personas que están en la iglesia, todo, te lo compro todo. No tengo que ni argumentar sobre eso. Así son las personas. ¿Qué quieres que diga? Pero aún así, es el plan de Dios para nosotros. Que los creyentes se reúnan con otros creyentes. Sí, pero es que esta persona que es en la iglesia, lo sé. Si yo no tengo nada que argumentar sobre eso. Pero sigue siendo el plan de Dios para cada uno de los creyentes. La membresía en una iglesia local nos da identidad. Usted, si viene acá, tiene una identidad y no como hermano de Punta Mira. Si viene para acá no es que, ahora soy un miembro de la iglesia de Punta Mira, le pongo like ahí al Instagram, soy de esa iglesia. Es mucho más que eso. Es que tú formas parte del cuerpo de Cristo. Da lo mismo Punta Mira, da lo mismo el título, da lo mismo que tengamos ahí el logo. No venimos por reunirnos por ese logo. No es una institución la que estamos validando. Estamos validando o nos estamos reuniendo porque somos el cuerpo de Cristo. Individualmente, cada uno de nosotros. Y hace poquitito me preguntaba, me decía un primo mío. Me decía, pero y si entonces, no voy a ir a tu iglesia, voy a ir a otra iglesia, a esta iglesia de allá. Y le dije, me da lo mismo, si me da lo mismo a qué iglesia vayas mientras te reúnes, mientras puedas compartir. Yo no soy promotor de esta iglesia, para nada. Pero si estamos reunidos acá, somos el cuerpo de Cristo en nuestra iglesia local. Y por eso, hermanos, venir no es una opción, es una necesidad. Y un principio bíblico básico, que el creyente se reúne con otros creyentes. Ahora, hermano, ¿es una opción para ti venir o es una necesidad venir? Nadie va a decir que es una opción, obviamente. Si somos personas que entienden racionalmente que venir debe ser una necesidad y que acá ocurren cositas mágicas. En la teoría todos lo sabemos. Pero en la práctica, ¿cuántos de nosotros venimos realmente con la intención de congregarnos con nuestros hermanos? Y no estoy hablando incluso, no estoy hablando de venir el culto el domingo. Si bien el culto el domingo es fundamental y es parte de lo que hacemos con mi iglesia, pero ¿qué junta si los creyentes se juntan con otros creyentes? Mi pregunta entonces, hermanos, para nosotros es ¿qué tanto te juntas con otros hermanos intencionalmente? No solamente en este culto. Y yo creo que ahí todos debemos decir que estamos en deuda. Porque intencionalmente vamos a trabajar, intencionalmente hacemos cosas que sabemos que nos traen beneficios, ¿no? ¿Quién faltaría al trabajo? Nadie, porque saben que nos descuentan plata. Y la plata duele más que la vida espiritual. Al trabajo jamás vamos a faltar, pero a la iglesia da lo mismo porque no vemos el daño, no vemos la necesidad. Es una opción. ¿Para usted es opción trabajar? ¿O comer? No, porque hay algo que le pide. Y estamos, por eso, hermanos, creo que el primer punto es que los creyentes se reúnen con otros creyentes. Y el versículo 26 continúa, dice, ¿qué hay que hacer, hermanos, cuando se reúnan? Que estamos hablando de que debemos reunirnos, cada cual aporte. Y vamos después a entrar al resto. Pero dice, mira, cuando se reúnan, debemos reunirnos y cada cual aporte significa que todos debemos aportar cuando nos reunimos. Repito, lo primero es que todo creyente se debe reunir con otros creyentes y lo segundo es que debes considerar es que cuando te reúnes, tú debes aportar a esa reunión. 1 Corintios 12, 27, nuevamente. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Esto teórico que lo hablamos y todos entendemos que sí, somos parte fundamental de la iglesia y tenemos una parte. Ahora, Pablo nos está llevando a la práctica. ¿Ok? ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Tú lo entiendes, pero ahora desarróllalo. Y por eso es tan importante y le dimos una predicación de 2 horas y media al tema de los dones.
¿Por qué? ¿Por qué le damos tanto énfasis a eso? Porque cuando somos el cuerpo de Cristo, individualmente cada uno tiene una parte esencial y esa parte edifica a los otros con dones y talentos que los da el Señor para edificación de la iglesia. Por eso es importante que cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, podamos poner a disposición nuestros talentos para la edificación de Punta Mira. Da lo mismo Punta Mira, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y reitero, y es mucho más que predicar, mucho más que estar en la música, mucho más que dirigir y pasar la ofrenda. Yo sé que suele pasar que la iglesia, algunos tenemos la concepción de que la iglesia y la reunión es esto nomás, pero es mucho más que esto la iglesia. Y también estamos en deuda con eso. Ahora, y para hacer todo súper práctico, fuimos a la convención, ustedes saben que fuimos a la convención donde hay hartos pastores, hartas personas que están a cargo de iglesia, y estamos conversando. Y le he dado muchas vueltas a esto de los dones, talentos, de aportar a la iglesia, porque al final, y sobre todo en esta predicación, que cada cual debe aportar y cómo damos los espacios para que cada hermano pueda aportar, ¿o no? Si usted me dice, yo tengo este don, ¿y dónde está? ¿Cómo abrimos cancha para eso, no? Es lo que siempre se me pasa en la mente. Y había una historia de un hermano, un pastor, que me dijo que había que tenerle ojo al ministerio, que él lo llamaba el ministerio de acompañamiento. Y yo dije, ¿qué blasfemia es eso, querido hermano? Me dijo, no, si el nombre da lo mismo, pero quiero explicarte la historia. Y el hermano me explicó la historia, que él es de una iglesia para el norte, no es David Flink. No es David Flink, o si hubiera dicho David Flink, es un héroe, pero no, otra persona. Y dijo que le había pasado en una situación, que él no es del norte, es de Antofagasta, el Andrés Cordero, ya, ¿no? O sea, Maluenda, Andrés Maluenda. ¿Para qué? Ya está, sí. No, que iba a decir igual Andrés, entonces, y es de Antofagasta. Entonces él no es de Antofagasta, no conoce a nadie de Antofagasta, solo la gente de la iglesia, los familiares de la gente de la iglesia, y hasta ahí llega el círculo, si no... por favor. Entonces pasó una vez que lo invitó un amigo, de un primo, de un hermano, del amigo, del hermano, a que fuera a un funeral. Y que le dijeron, por favor, pastor, queremos que usted vaya ahí a hacer sus cositas. Él no conocía ni al amigo del amigo del amigo del amigo del amigo, y creo que el hermano ni siquiera estaba en la ciudad. O sea, toda la línea no tenía nada. Pero dijo, bueno, es una oportunidad para predicar el evangelio, así que voy a ir igual. Pero dijo, para ser sincero, que se había chupado entero. Y que le había dado miedo ir a un lugar porque no era tampoco muy bonito el lugar. Pero con la necesidad de ir a predicar, dijo, voy a ir igual, pero dijo, hermano, ¿sabe qué? Él tenía un grupo y dijo en la iglesia ahí, hermano, ¿sabe qué? Es una hora difícil, es un día difícil, pero ¿sabe qué, hermano? Yo voy a ir para allá y necesito que si alguien puede acompañarme, porque para mí eso sería súper importante. Llegó, no había nadie. Y él se puso, justo estaba ahí y me cuenta la historia de que habían como 100 personas y de repente él llega y dice, ¡yo el pastor! Y todos se hacen una línea al medio. Se abrieron. ¡Pase, pase! Entonces, más chupado decía que más con miedo y con la Biblia ahí nomás, caminando y todo, los ojos encima, se puso ahí al lado, adelante, iba a empezar a decir algo y de repente atrás, una cara conocida de un hermano de la iglesia. Y le hizo así, hermano. ¡Pum! Y dijo que de ahí eso fue suficiente como huestes espirituales, dijo. Fue una legión de hermanos que estuvo ahí y dijo, esto va, estoy acompañado. ¿A qué voy con esto? Que sumamente usted puede decir, sí, pero lo acompañó nomás. Sí, pues para el hermano fue edificante para él y le dio de ánimo. Y usted puede decir, sí, pero es que él asistió nomás. Es que a veces eso es necesario en la iglesia también. Estar en el lugar. Y te invito, hermano, si tú dices, no, yo no sé dar clases, no sé cantar, no sé tocar, no sé dirigir, no sé predicar, acompaña. Acompaña. Y eso es como una forma de desarrollar también la edificación de la iglesia. Pues sigamos.
Entonces, ¿qué hacemos en el culto? Nos reunimos y todos aportamos. Una forma de aportar era esa historia. Ahora, dice, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Primero, salmo. ¿Debemos tener entonces en nuestro culto salmos? Por fuera. Nah, sí. Ahora, por supuesto que sí, es parte de la palabra de Dios, pero entendamos que los salmos en el Antiguo Testamento era una forma de expresión, es palabra de Dios, dejemos ahí, sobre eso, es una forma de expresión artística que usaron los judíos y era comúnmente, después fue utilizado como el cancionero judío, donde también se oraba a través de los salmos y se cantaba a través de los salmos. De los creyentes de la iglesia primitiva hacían lo mismo. Y los salmos originalmente no son cantos, como hoy entendemos el canto, sino que es una forma más compleja una más compleja. Pero no es canto como nosotros entendemos como canto. Ahora mira, pero quiero que vayamos a otros versículos que amplía mucha más esa referencia. En Efesios 5, 19, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia entre ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos con otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Ahora, esas tres figuras, salmos, himnos y cánticos espirituales, eran tres formas artísticas de música. Eran formas de canto, no vamos a entrar en detalles, pero una era más de la tradición judía, una era más antigua, algunas eran más modernas, eran distintos. Pero cuando se dice, y cuando dice himnos, por favor, no es el himnario. Por favor, aclaremos eso. No es el himnario compilado, con respeto a los que se puedan sentir ofendidos con eso. Pero no, hace referencia a tres tipos de formas de canto, ¿sí? Entonces en el culto como principio podríamos decir que la música, la alabanza y el canto deben estar ahí involucrados en la iglesia, ¿no? Ahora, el canto siempre ha sido una forma histórica, poderosa de alabar a Dios. Expresar quién es Dios a través del canto, de la melodía, de los sonidos, de los ritmos, expresando también lo que nosotros queremos decirle a Dios, con amor, gratitud, por su misericordia, alabarle, glorificarle. A través del canto siempre ha sido una de las formas más hermosas, creo que, de hacerlo. La iglesia lleva 2000 años cantando. Siempre han cantado. En la Biblia el rey David entonaba salmos en el templo. Salmo 102 dice ahí. Los primeros cristianos alababan con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5, 19. Lo leímos recién. Y los cristianos del futuro y los seres espirituales en el futuro, Apocalipsis 5, 9 dice que cantarán. Entonces el cántico es una forma artística de alabar a Dios que ha estado en el pasado, que está en el presente y que va a estar en el futuro. Y eso es muy curioso. Muy curioso. Salmo 96:1 dice, cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pablo con el versículo dice, ¿qué hay que hacer, hermanos? Cuando se reúnan, todos aportemos, primero, cántico. Lo hicimos hoy día. Hoy día, no, esto no se edita, sí. Pero hoy día, cuando empezamos, quise empezar a la hora, éramos poquitos. Hay que decirlo. Pero ¿saben qué? Dije, no por eso vamos a alabar distinto al Señor. Y yo, dentro de mi locura musical, dije, bueno, toquemos igual como sea, ¿no? O sea, toquemos y alabemos al Señor, porque si estoy alabando solo, con 2 o 3, o se llena la iglesia, ¿cuál es la diferencia? ¿Dios se llena más de alabanza cuando estamos llenos? Y si hay 5, bueno, el 50% de alabanza le llegó al Señor. No. Pero pasa algo muy especial cuando nos reunimos y cantamos todos. Que todas las voces unidas es un sonido agradable. Estamos juntos en el lugar alabando al Señor con cántico. Por eso, ¿qué hay que hacer, hermanos? Es una tremenda responsabilidad entonces cantar al Señor. Las letras de las canciones es fundamental. Y por supuesto que es una tremenda responsabilidad también guiar la alabanza en la congregación. Avancemos. Dice, segundo, ¿qué hay que hacer, hermanos?
Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios es parte del culto. Ha sido parte del culto. Cuando la enseñanza, aunque la enseñanza, y estamos hablando de cada cual aporte, la enseñanza no estaba a cargo de todos, sino que habían los pastores y maestros que tenían el don de enseñar, los maestros eran los que enseñaban, pero la enseñanza tiene curiosidades. Y quiero que vayamos a leer 2 Timoteo 3, un versículo conocido, pero desde el 14. Pablo hablándole a Timoteo, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Parte, si bien la alabanza, todos cantamos y hacemos lo mismo en el cántico, algunos más afinados que otros, nada. Pero en la enseñanza, cuando hay alguien enseñando, podríamos decir, bueno, es que él enseña nomás. Sí, pero la enseñanza trae consecuencias. Aquí vimos que ha aprendido, ha guardado, ha llegado a dar sabiduría a la enseñanza. Ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Que la Escritura, que la enseñanza que estamos diciendo, enseña, reprende, corrige, instruye en justicia. No es un monólogo de lo que estamos hablando acá. No es un stand-up comedy. Estamos hablando sobre la palabra de Dios, que trae consecuencias espirituales en nuestras vidas. Entonces, claramente, puede haber una persona enseñando o dos enseñando, pero todos estamos llegando al conocimiento y aprendiendo de esa enseñanza. Entonces, ¿qué hay que hacer, pues, hermano? Enseñar en el culto y, por consiguiente, aprender también. Mucho se me criticaba en mi juventud. Nada. Que la tendencia de los músicos que dejan de tocar y se iban y no están escuchando la predicación. Allá están los músicos afuera. No, está ahí. Mentira, bravo. Perdón. Pero es verdad, porque todas las partes del culto son importantes. Quizá había una persona que cuando hablaba más nos hacía dormir que aprendíamos, pero es parte del culto. También la enseñanza del que habla y la persona que aprende. Porque la idea es que todos seamos movidos y llevados a un punto. No es para llenarnos de conocimiento, sino que es para actuar. Avancemos. Dice, cada cual aporta entonces salmo, enseñanza, y después dice, revelación, lenguas o interpretación. Esas... Pausa. Esas tres características especiales las voy a agrupar. ¿Por qué? Porque lo llevamos enseñando hace muchas predicaciones y ahora ya Pablo, aparte de hablar un principio para toda la iglesia, de todos los tiempos, nos está enseñando algo específico que pasaba en Corintios. Estamos enseñando sobre las lenguas y las profecías. A modo de resumen, entonces, ¿qué es una revelación? Una revelación es dar a conocer algo que estaba oculto. Podía ser algo del pasado, del presente, del futuro. ¿Qué es una profecía o un profeta? Es una persona escogida por Dios para comunicar un mensaje a su pueblo, y en la Biblia los profetas servían como portavoces de Dios, guiando, exhortando y revelando la voluntad de Dios. O sea, algo que estaba oculto, los profetas eran los encargados de mostrar algo que no estaba oculto. Y las lenguas de interpretación, que también le hemos dado mucho, es según el contexto, y hablando nuevamente de qué hay que hacer, pues hermanos, es que cuando alguien se paraba en el culto y empezaba a enseñar, pero en otro idioma. Entonces los hermanos ahí, gracias, pero no entiendo nada. Entonces nosotros creemos y enseñamos que la revelación, las profecías como una revelación exclusiva de Dios, y las lenguas ya acabaron. ¿Por qué? Porque tenía un cumplimiento de un propósito especial, que en esa época los hermanos de Corintios no tenían la palabra de Dios totalmente revelada como la tenemos nosotros a través de la Escritura, sino que necesitaban eso para que la iglesia fuera creciendo.
¿Sí? Entonces, en ese momento para la iglesia era necesaria, pero para nosotros tenemos la palabra de Dios completa y es necesaria y suficiente para la iglesia. ¿Sí? Por eso, más allá de estas cosas específicas, primero, entonces no podemos decir que, por ejemplo, si Pablo nos está diciendo, entonces tienen que tener revelación, lenguas e interpretación. Hermano, ¿por qué no tenemos lengua, revelación e interpretación en esta iglesia, en este culto? Si estamos diciendo, ¿qué hay que hacer en el culto? La Biblia nos está diciendo, salmo, sí, estamos cantando, enseñanza, sí, estamos enseñando, revelación, no hay revelación. Lengua, no hay lengua. A menos que Curti hable y alguien le interprete. Pero se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, estas no son excluyentes a la reunión de todas las congregaciones, sino que estaba hablando de algo específico que estaba pasando en la reunión de Corintios. Y como les digo, estas cosas ya cesaron, por ende ya no son parte del culto, pero entonces nos vamos a quedar solamente con el salmo y la enseñanza. No necesariamente. Porque más allá de cosas específicas o no hacer, lo principal que está enseñando Pablo es que, y lo que sigue en el versículo, ¿cuál es el propósito del culto? Que todo se haga para edificación. Ese es el argumento. Los otros son principios, sí que se hacían y gracias a Dios que vemos que ellos lo hacían y nos pueden dar un orden, pero la máxima justificación de los cultos podríamos decir que es que todo se haga para edificación, que todo debe edificar. Mira, y si nos vamos al versículo 14, un poquitito más arriba, estamos en 1 Corintios 14. 14 dice, porque si yo oro en lenguas, lo vimos anteriormente, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, alguien estaba ahí, bla, 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 amén, amén. No entendí nada, pero digan amén nomás, si debe ser el pastor, dijo algo que debe ser de verdad. Algo así era, porque estaba hablando en otro idioma, nadie entendía, entonces, bien, todo bien, pero mi entendimiento no tiene fruto. Y después, sin embargo, el 19, en la iglesia, o sea, en la reunión de los creyentes, eso está hablando, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lengua. Las partes que estaban aportando a la reunión, los hermanos de Corintios, no cumplían con el propósito primario de la reunión, que debe ser, primero, entendido. Porque todo lo que se haga debe ser para edificación. O sea, si no se entiende, ¿cómo va a edificar? Yo decía, hermanos, vamos a hacer esto para edificar. Voy a pararme de manos. Sí, bueno, él dijo que era edificación, pero yo no entiendo nada de lo que está haciendo. De hecho, se cuenta una historia muy clásica de nuestros hermanos que eran antibatería, de que había un hermano que era músico profesional, baterista, y llegó a la iglesia. Entonces un día en el culto dijo, hermano, yo quiero tener un número especial. Voy a hacer un solo de batería. Y los hermanos dijeron, váyase, hermano. No sé. Pero obviamente a los hermanos, más de algún musiquillo dijo, oh, el cabro bueno, fue edificación para mí, ¿eh? Pero para el 99% de la iglesia dijo, fue ruido para mí. Y no lo disfruté, no lo entendí. Y comprendo que su pensamiento o su intención sea alabar a Dios. Y entiendo que quiso edificarnos, pero no tengo el entendimiento, no puedo entender esto yo. Y es más o menos lo que debemos entender en esta situación. Si no hay entendimiento de la situación que está pasando, no hay edificación. Como en el ejemplo de la batería. ¿Sí? Porque deben estar tocando, bonito, de todo corazón, debe ser un hermano, pero, oh, gloria a Dios. Pero yo no entendí nada de lo que hizo. Y por ende, si no entendí nada, no me edifica. La pregunta para la reflexión entonces, como iglesia, hermanos, queridos hermanos, todos los que hemos llegado hoy, ¿hacemos cosas que se entienden y por ende entienden el propósito? ¿Hacemos cosas, aún esta pregunta es más profunda, ¿hacemos cosas en la iglesia que no edifican? Y para ser aún más claro y que no quede en opiniones, porque claramente podríamos decir, sí, yo siento que esto no edifica, esto sí, definamos entonces, y creo que no podemos avanzar sin definir, ¿qué es edificación?
para poder analizar bien y poder juzgar bien qué cosas edifican en nuestro culto y qué cosas no edifican en nuestro culto. Ahora, la palabra edificación en toda la traducción de la palabra de Dios, en toda la traducción de la Biblia, es una palabra que hace referencia a la construcción. Sí. Edificación, podríamos decir sinónimo de construcción. Entonces, hermanos, hagan cosas que construyan. Bien, ¿construyan qué? Efesios 4:11 dice, y dio a algunos a ser apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. O sea, hay personas que capacitan para la obra, para que la iglesia se construya. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Y después dice el versículo, estamos en Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos, la edificación entonces tiene una meta, esta construcción tiene una meta, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al menos 4 cosas tenemos claras en ese versículo. Edificación es, esta construcción que estamos haciendo como iglesia es para la unidad de la fe, para el pleno conocimiento de Cristo, para ser un creyente maduro y para que tengamos el estándar de Cristo. ¿A quién queremos imitar? A Cristo, no Curtis. Con suspensores vendría. Bravo, eso lo pueden editar. Efesios 4 y capítulo 14 dice, entonces va a ser el resultado de esta edificación, de esta construcción. Entonces ya no seremos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La iglesia no crece por sí misma. La iglesia de Punta Mira no tiene un crecimiento porque hay buenos pastores, hay buena música, hay un buen lugar. No, porque está cimentada en Cristo. Y dice, ¿de quién? Versículo 16, ¿de quién? Todo el cuerpo, o sea, la iglesia está bien ajustada y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, o sea, la unidad que la iglesia provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, o sea, la función de cada uno de nosotros. Y final dice, produce el crecimiento del cuerpo, la iglesia, para su propia edificación en amor. Pueden notar entonces la tremenda responsabilidad que tenemos cada uno de los miembros de este cuerpo de Cristo, cada uno que asiste a las reuniones. Cada uno de nosotros debemos aportar, debemos reunirnos, debemos aportar a esa reunión. Y porque esa reunión es fundamental, que cada uno de nosotros es parte de la edificación de este cuerpo, no por nosotros mismos, sino porque está cimentada en Cristo. La iglesia se edifica en Cristo, pero por el funcionamiento adecuado de cada miembro, con los dones que son de ellos. ¿Cada miembro tiene un don que es tuyo? No, es el que Dios provee. ¿No ven lo maravilloso que está diciendo? Somos personas, quizás, iba a decir desagradables, pero no. Unas personas que son limitadas, unas personas que tienen deficiencia, personas que son llenos de problemas, llenas de justificaciones para que te pueda decir, hermano, sí, tienes razón, no estás capacitado. Y de eso se trata, dice Dios. Porque yo te voy a capacitar para la edificación, para la construcción de este templo. ¿Cimentado en qué? En Cristo, de la iglesia. Estamos definiendo edificación entonces. Si esas son las metas de la edificación, ahora podemos entonces analizar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Si funciona para esta edificación o no funciona. Efesios 2:20 dice, están edificados, o sea, construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, que ya Diego, tuvimos un debate ahí después de la predicación de Diego, que Diego dijo, ¿se acuerdan de esa piedra que era un arco? Iba al medio de la piedra. Fake news. No es la piedra angular es una piedra que se pone abajo en los cimientos, no esa, ¿sí? Lo vamos a dejar ese como short.
Pero esa es la piedra y sobre ahí está construyendo. Dice, y este edificio, versículo Efesios 2:21, y este edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estamos construyendo entonces la iglesia, estamos edificando para ser un templo santo bien ajustado. ¿Quiénes edifican este templo santo? Primero Cristo, luego los apóstoles, maestros y nosotros como iglesia, cada miembro. ¿Y cuál es el propósito y la construcción final? Al menos son 4, como lo vimos. La unidad de la fe, el pleno conocimiento de Cristo, creyente maduro y que el estándar sea Cristo. Por esta razón, entonces, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación y que se haga todo para edificación. Porque lo que hacemos cuando nos reunimos es importante, es algo serio, que no podemos hacer cualquier cosa. El culto del domingo o el culto que nos reunimos no es un simple evento social, sino que es un encuentro sagrado donde el pueblo de Dios se reúne para adorarle en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:24. Pero la Biblia nos enseña que debemos acercarnos a la presencia de Dios con reverencia, con humildad, conscientes de que estamos adorando al Rey de Reyes. Y Pablo enseña más adelante incluso que todo el culto se haga decentemente y con orden. Porque debemos asegurarnos que el culto y la adoración sea edificante y centrada en Dios. No en emociones superficiales. Podemos tener emociones, sí, pero no está centrado en esa. No está centrada en el entretenimiento, sino que está centrada en los propósitos que Dios quiere para su iglesia y para su culto. El propósito del culto es exaltar a Dios, recibir su palabra, fortalecer la fe, edificar espiritualmente a cada uno de nosotros a través de las partes que tiene este culto. Y cuando el culto se toma con seriedad, se convierte en un medio poderoso de transformación. Porque sabemos a lo que hemos venido y sabemos lo que hace en nuestras vidas. Y sabemos lo que estamos construyendo, que es para Dios un templo santo. Asistir al culto con el entendimiento incluso correcto, no solamente honra a Dios, sino que también edifica nuestras vidas como hermanos. Y así vamos a llegar a tal punto que podemos venir a la iglesia, a este culto, no solamente para recibir de Dios, que por supuesto recibimos de Dios, pero vamos a entender cuál es la responsabilidad de nosotros para aportar a la edificación de nosotros mismos, de la iglesia de Cristo. No vengo porque yo sé que me voy a ir con algo, sino que voy a venir con la responsabilidad de que tengo que dar algo. Y por eso es muy valioso, creo yo, el ejemplo que me dio Andrés. Y dije, poderosísimo. De hecho, me pasó a mí cuando venía de la convención, también tuve que ir a un funeral donde no conocía a nadie. Y me pidieron que fuera, y le pedí a alguien que fuera, y no había nadie acá. No había ninguno. Curtis estaba allá en Santiago, otros por allá, y nadie podía acompañarme. Y fui, y le pedí ayuda a otro pastor, y claro, estar ahí, y al final las reflexiones finales, mira, hice tan poco en realidad, pero sé que fue edificación, predicamos el evangelio, hablamos, abrazamos. Yo no conversé mucho, pero estamos ahí y aportamos. Y por eso es importante que también cada uno de ustedes cuando viene acá y dice, bueno, yo me siento por ahí a escuchar, también es eso aportar. Y si tienes algo más que aportar y entiendes que Dios te está hablando para la edificación de tu iglesia y que tienes algo que puedes hacer, hermano, que no sea un impedimento para hacerlo. Aporta a la edificación de tu iglesia. Sé parte de la edificación. No es un plan mío, no es la idea de que quizás entonces le vamos a quitar la pega a otro, es el plan de Dios. No es el plan nuestro. Entonces, preguntémonos bajo el versículo, ¿qué hay que hacer, hermanos, cuando nos reunimos? Lo que estamos haciendo hoy, ¿nos ayuda para la unidad de la fe? ¿Nos ayuda para llegar al pleno conocimiento de Cristo? ¿Nos ayuda para ser un creyente maduro? Lo que estamos haciendo hoy acá, este domingo, reunidos como creyentes, ¿nos ayuda a llegar al estándar de Cristo? Lo que estamos haciendo como iglesia Punta Mira, ¿es de edificación? ¿Podemos contestar sinceramente esa respuesta? Y mira lo que habla Pablo y nos da el ejemplo.
Dice, para asegurarnos entonces que nuestra reunión sea edificación es sumamente necesario el orden. Porque ¿cómo estaba funcionando la iglesia de Corintios? Hemos estudiado que la iglesia de Corintios les gustaban las lenguas. Era algo llamativo, algo que disfrutaban, algo que valoraban, algo que aplaudían. Entonces, ¿qué pasaba? En el culto de repente se paraba Curtis y decía bla, 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 bla. Se sentaba Curtis. De repente se paraba otro hermano, bla, 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 se sentaba. Y pasaba así, algunos al mismo tiempo, algunos dos por allá, dos por acá, todos hablando en idiomas distintos, nadie entendía nada, nadie se llevaba edificación, era un desorden. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Eso es lo que estaba pasando. ¿Y cuál es la solución? Versículo 27. Si alguien habla en lengua, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno. Y que uno interprete, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí y para Dios. Y este pasaje es sumamente fundamental y clarísimo, que habla sobre las lenguas en turno, y siempre en la iglesia debe haber un intérprete. Si no hay nadie que hable que interprete en el culto las lenguas, debe guardar silencio. Y la oración esta inicial, original en el griego, está escrito en imperativo, significa que este es un mandamiento apostólico. O sea, cuando no se cumplan los requisitos mínimos de cuando vamos a hablar en lengua, que hablen por turnos y alguien esté interpretando, no se tiene que hablar. No se tiene que hablar. Eso no es una opinión mía, ni de UCB, esa es una justificación bíblica. Si alguien se para a hablar en lengua y no hay nadie que le interprete, se guarda silencio en la iglesia. No se habla. Y esto es muy importante porque hablaba un autor y decía, sobre esta lengua hay una justificación sobre el don de lenguas, que es un impulso que te llena a Dios y en el cual tú no puedes controlar. Entonces tienes que hacerlo. Pero no se trata de un impulso descontrolado del espíritu sobre el espíritu del hombre, de forma que no puede resistirse a expresar en lengua, sino que todos los dones al impulso del espíritu están bajo el control de quienes lo han recibido, en donde el entendimiento y la determinación personal están presentes. Y esto es aplicable a todos los dones, hermano. El hermano que enseña, le decimos, hermano, ¿usted tiene el don de enseñar? Sí, necesito que enseñe 20 minutitos, hermanos, porque tenemos esto. Y dice, no, porque yo no puedo controlar lo que el Señor quiere decir. Equivocado. Porque hay un principio bíblico de que los dones están sujetos a las personas que tienen los dones. Nuevamente, la persona de las lenguas dice, no, es que yo tengo que decirlo porque me paro y digo cosas. Ok, no funciona así. Dios dice que tú estás bajo el poder de ese don, pero tú no te controla ese don. O sea, tú lo puedes controlar. Ahora, y dice el 29, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro está sentado le es revelado algo, que calle el primero. 31, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo pone orden a los profetas entonces ahora, que hablen por turnos también, que los demás estén juzgando o examinando lo que dice, y que también se debe hacer por orden. Si hay alguien que está sentado y quiere decir algo, que levante la mano, que no se pare e interrumpa, porque no hay un orden y la gente no va a entender, el culto no se va a entender y no va a haber edificación. Dice 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces decía un autor que, aunque hablan al impulso del espíritu, no era tal este impulso que anulase el autodominio que el profeta tenía de sí mismo. Los profetas podían controlar sus acciones por su propio espíritu. No podía extenderse el tiempo cada uno a hablar cuanto quisiera. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que no existe la posesión divina. No hay un espíritu divino que posea a los creyentes. No, hermano. Eso no existe. Es que el espíritu, esto necesito decirlo, y de repente yo fui consciente y me di cuenta después de todo lo que hice. No, hermano. No existe, está diciendo, sino que los espíritus de los profetas están bajo los profetas. Nunca Dios pasa por tu dominio propio. Si fuese así, no pecaríamos, hermano. Sería re fácil, po. Voy a pecar. No, me controló el Señor y no lo hice. Voy a hacer esto y sería re fácil, po. Pero no es así. No es así. Por eso está la persona sujeta o sujetando los dones y no los dones controlando a la persona.
Entonces dice, las personas que hablan en lengua o profetas deben tener el control de sus dones en el culto. Así será entendido, así será ordenado y así será de edificación. 33 dice, porque Dios, y para ir finalizando, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aclaración, en los textos originales, ahí dice, porque Dios es Dios de confusión, sino de paz, hay una coma, en el texto original hay un punto aparte. Así que desde ahí para adelante lo va a predicar el próximo predicador. Y vamos a llegar hasta ahí. Dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y habla como conclusión de todo lo que hemos dicho, hermano. Primero, entendimiento. Nos juntamos como creyentes, todos aportamos, pero debe haber entendimiento de lo que se hace y ese entendimiento es para edificación de lo que se hace y con orden. Y este versículo final nos recuerda entonces el argumento que Dios es un Dios de armonía, no de la radio, de armonía, y no de caos, sino de orden. En el contexto de la carta a los Corintios, Pablo estaba corrigiendo estas prácticas que estaban siendo desordenadas. Y no solamente esto, sino recordamos que la cena del Señor era un desastre. Algunos no se esperaban, algunos se embriagaban, llegaban tarde, no disfrutaban. Entonces está ordenando y enfatizando que el culto debe ser guiado por la paz, el entendimiento, el orden y que todo se haga para la edificación de la iglesia. Y en nuestra vida cristiana, hermanos, esto sigue siendo clave. Dios nos llama a reflejar, entonces, su naturaleza de paz en todo lo que hacemos, incluyendo estas reuniones, este culto. Y mucho más cuando nos reunimos como creyentes fuera de este domingo. Entonces, hermanos, para finalizar, ¿qué hay que hacer, hermanos? Si era la pregunta del texto. Cuando nos reunamos, todos aportemos y para que seamos de edificación para otros. Y ese es mi deseo para esta iglesia, hermano, y para cada uno de nosotros. Que cuando nos reunamos, todos podamos ser de aporte para la edificación, no de la iglesia Punta Mira, sino del cuerpo de Cristo. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, que nos edifica, que la revelación que está en tu palabra es la que nos instruye, la que nos enseña, nos corrige. Y Señor, gracias porque tu palabra es viva y transforma nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra iglesia nunca pierda este enfoque, siempre que podamos ser de edificación, que cada una de las cosas que hagamos, Señor, sea de dolor grato hacia ti y que podamos construir este cuerpo, edificar este cuerpo que somos tu iglesia, Señor. Ayúdanos a que nuestros dones, nuestros talentos sean de edificación para otros y que en cada cosa que hagamos todo también sea de gloria y honra para ti, Señor. Gracias por este culto, Señor. Si hay cosas que no deben de ser de edificación, ayúdanos a ir quitándolas, a ir agregando cosas que sean de edificación, Señor, y que cada uno de los hermanos pueda sentirse parte también de la reunión. Ayúdanos, Padre, a llevarlo adelante porque queremos agradarte a ti. No ser una mejor iglesia para nosotros, sino una mejor iglesia para ti, Señor. Y ese es nuestro deseo. Te lo dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén.